Muy bien, y continuamos ahora. Vamos a conversar con Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores y además director de cátedra de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto. Bienvenido también a la entrevista Prime. Muchas gracias por la invitación. Roberto, hablemos de Venezuela y la situación que se está viviendo en estos momentos y particularmente en el debate que se ha generado en torno no solamente a la presencia de venezolanos en Chile, muchos de ellos en calidad de irregular, sino que al mismo tiempo también de nuestras relaciones diplomáticas con ese país. Primero, en la mirada de quien ocupó el cargo de canciller, ¿cómo calificaría actualmente las relaciones entre Chile y Venezuela? Creo que estamos pasando, y es evidente para todos, por una situación muy tensa. Creo que allí el gobierno debe tener una aproximación mucho más realista a lo que es Venezuela. Creo que es importante recordar, tener presente, que Venezuela es una dictadura, no es una democracia. Entonces, esto de acercarse a una dictadura como la venezolana, que está condenada más internacionalmente, pero acercarse a ella confiando en que a través de un acuerdo que se firme con ella se puede obtener información dura, veraz, sobre situaciones que a Chile le interesan y que es posible, además, pues, podría ser posible colaborar en el intercambio de información. Son palabras mayores, ¿ah? Y es de mucho riesgo. Yo veo allí una suerte de acción ingenua frente a lo que es una dictadura. Y además pensemos bien, Venezuela es un régimen que tiene estrechas relaciones con Cuba, gente que tiene mucha experiencia en la inteligencia, con Irán, con Rusia, con Nicaragua. Entonces, esta gente sabe moverse en estos ámbitos y ¿Cuál creo que debería, estamos perdón, pecando de Roberto, ingenuidad. cuál debería ser entonces esa actitud por parte de la Cancillería actual? ¿Cuál debería ser la aproximación real entonces a la relación actual con Venezuela? ¿De qué manera? Mire, yo creo que aquí hay asuntos que tienen que ver con los últimos movimientos de nuestra Cancillería. Y en primer lugar, si usted ve bien, ¿cuándo se retira al embajador Gasmuri? Cuando hay una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela diciendo que el tren de Aragua es una ficción. ¿Y, y en qué momento se vuelve a anunciar que va a volver el embajador Gasmuri a Caracas? En un momento en que la Fiscalía de Chile, esto es muy importante, sostiene o cree poder demostrar, o afirma por lo menos, que la, las huellas del crimen del teniente Ojeda conducen a Venezuela. Entonces, es muy extraño esto que usted retire o, digamos, llame consultas a su embajador ante una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, pero al mismo tiempo anuncie que lo devuelve una vez que se produce este anuncio a la Fiscalía, creyendo, y nuevamente creo que se incurre en una ingenuidad, que basta la declaración de buenas intenciones de la dictadura de Venezuela para creer en que va a actuar así. Y perdónenme una cosa que quiero agregarle. Este es un régimen que se ha caracterizado durante muchos años por defraudar las esperanzas, las expectativas o la confianza de la oposición venezolana, de organismos internacionales y de organismos regionales de nuestra América Latina. Entonces, cuidado cuando entramos a confiar en ellos y firmamos un acuerdo que anunciamos, ¿verdad? Muy ufanos, como un acuerdo inédito con la policía política, en el fondo es eso, del régimen de Venezuela. Roberto, sería en este caso y siguiendo esa misma línea argumental entonces una decisión prudente el evaluar, mantener las relaciones con Venezuela. Se lo pregunto de otra manera, porque hemos visto a quienes desde la oposición están planteando derechamente romper relaciones con ese país. Sí, mire, yo creo que aquí estamos en una discusión un poquito bizantina, porque esto es como, ¿qué es mejor, hacer ejercicio o quedarse tranquilo acostado en cama? Obviamente que es mejor salir a ejercicio. ¿Qué es mejor, es tener un cierto peso idóneo u otro excedido? Obviamente que el idóneo, pero depende, ¿verdad? Depende cuál es su situación personal, a lo mejor usted está enfermo. Y con respecto a las relaciones diplomáticas, también hay que preguntarse, ¿conviene tener las relaciones diplomáticas aunque no contribuyan a la relación real que debe existir entre dos países? Esto de planteárselo en términos abstractos a mí no me gusta mucho. Pero yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado y analizar qué estamos sacando de estas relaciones con Venezuela. Además, hay que pensar que estos países se caracterizan por utilizar sus embajadas como centro de operaciones más allá de lo meramente diplomático. Entonces, hay que preguntarse eso. Y lo otro es, ¿qué condiciones le hemos impuesto o hemos manifestado que queremos imponer a Venezuela cuando ella dice, nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo con Chile? Bueno, exijamos algo concreto, una muestra concreta.
Si no exigimos nada, quedamos nuevamente en la posición en que estamos, a la Ah, defensiva, esperando que Venezuela haga algo. ahora, le pregunto de esta otra manera, Roberto, porque también hay quienes han esgrimido, entre ellos el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que romper relaciones con Venezuela, en la práctica, no lo dice de esta forma, pero se lee de esta manera, sería entregarles el argumento perfecto para que luego de haber roto relaciones, cada vez que le pidamos información, como por ejemplo es el caso de los sospechosos del asesinato del retirado teniente Ronald Ojeda, que eventualmente nos digan no tienen ninguna obligatoriedad de contribuir o de colaborar con información, dado que rompimos relaciones con ellos. O sea, nos pondría todavía más lejanos. Mire, José Manuel, si usted cree o si piensa que un régimen como el de Venezuela le va a entregar a usted información de venezolanos que cometieron, según la Fiscalía nuestra, que cometieron un secuestro de un crimen horrible en Chile y volvieron a Venezuela, según nuestra Fiscalía, porque allí se sienten protegidos, entonces, y que el gobierno le va a entregar información sobre estas personas. Y yo creo que ahí estamos pecando de ingenuidad. Por eso es necesario poner condiciones y decirme, muy bien, bienvenida a sus declaraciones de que van a cambiar la actitud frente a Chile. Pero dígame, ¿qué podemos hacer con estas personas que son sospechosas para la Fiscalía Nacional para que puedan declarar, para que puedan ser interrogadas por nuestra Fiscalía Ya, y que pero no sea naturalmente en Venezuela? lo entiendo, pero Aunque yo sé que hay límites allí por un asunto de que ellos no están en la OEA, ¿verdad? No han firmado el Pacto de Bogotá, tampoco están plenamente en lo que es la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? La Constitución se los prohíbe. Entonces, cuando usted está atado de pie y mano, en este caso, como lo está en este caso Venezuela, para entregar a esta gente para que sean interrogados en Chile, usted dice, bueno, ¿cuál es entonces la manifestación concreta de su decisión de buena voluntad de cooperar con Chile? para entender bien, Roberto, lo que usted está diciendo entonces es que uno debería decir, es evidente que no nos van a entregar información, que no van a colaborar con las investigaciones, que no van a recibir, por lo tanto, tampoco, por ejemplo, a los venezolanos que queramos expulsar de nuestro país, cosa que por lo demás es lo que ha venido ocurriendo, y por lo tanto, dado que esto es así, deberíamos derechamente sincerar esa realidad y romper relaciones. ¿Eso es lo que usted plantea? Yo estoy planteando que esto hay que sincerarlo, plantearlo a Venezuela y decirle que necesitamos pruebas de que van a colaborar efectivamente. Y hay que poner plazos, porque ¿qué vamos a esperar? ¿Nos vamos a sentar a que ellos en un momento determinado, quizás en un año, 2 años, después que hayan pasado las elecciones, además el 28 de julio, se olviden de todo esto? Entonces hay que colocar plazos con Venezuela. Decirles, bueno, vamos a confiar en sus declaraciones, pero tenemos una visión muy clara de lo que es la dictadura, pero vamos a confiar en estas declaraciones, pero queremos ver hechos concretos, a ver cómo nos ayudan concretamente. Si usted no plantea eso, queda expuesto a que Venezuela le hable generalidades y le diga lo que quiere decirle, porque no hay plazo. Entonces, eso es lo primero. ¿Hay un plazo de espera que le vamos a establecer a Venezuela? Porque, insisto, relaciones por tener relaciones, bueno, siempre suena muy bien, ¿verdad? Es mejor tener relaciones que no tenerlas, pero depende. Ujú. ¿Mm? ¿Usted cree, A eso me refiero. Roberto, que en la práctica Venezuela no va a contribuir, no va a colaborar con la investigación que realiza la Fiscalía para esclarecer la muerte del teniente Ronald Ojeda? Le pregunto primero eso, si usted cree que realmente van o no van a contribuir en nada. Y segundo, ¿usted a esta altura se ha formado la idea de que este fue un crimen político? En lo segundo, sí, por lo que los analistas venezolanos, gente bien informada y democrática, con visiones democráticas, por lo que he escuchado de ellos, políticos también, en ese sentido me apoyo en ellos. Y en lo otro yo creo que el marco es lo importante con respecto a Venezuela. No partir de la ingenuidad, sino que partir de la real política. Esta es, por decirle así, el historial de Venezuela de defraudar a la oposición, organismos internacionales y regionales. Y ya que este es, yo necesito de su parte pruebas concretas de que usted va a colaborar conmigo, no simples declaraciones. Como dice el refrán español, obras son amores y no que no buenas razones. Pero quiero verlas, quiero ver resultados concretos, quiero ver que usted me está ayudando concretamente, no haciendo declaraciones. Venezuela, la dictadura, es maravillosa para hacer declaraciones. Recuerde que son hijos de Chávez, un gran orador. Pero lo concreto es lo que queremos ver. Resultados concretos, eso es lo importante. Y eso Roberto, se exige. ¿Sí? Se exige, ¿eh? Creo que es muy importante, se exige. Y le quiero estamos... decir por qué. Porque nosotros cuando me tocó ser ministro de Relaciones Exteriores, nosotros tuvimos 10 vuelos, los vuelos de la libertad, creo que se llamaban, donde trasladábamos, devolvíamos a Venezuela presos, perdón, devolvíamos a Venezuela personas que estaban aquí con problemas, o con presos, lo que fuera, o querían volver y los mandábamos para allá. Venezuela los Sí, aceptaba y nos aceptaba a nosotros sacar al mismo tiempo a chilenos que estaban en situación muy vulnerable, que no tenían dinero para volver a Chile y estaban en medio de esa gran crisis económica y política en Venezuela. Eso lo logramos y teníamos una relación muy tensa con ellos, pero muy clara.
Nosotros no coincidimos, ¿verdad? En muchos aspectos. Nosotros a ustedes los vemos como una dictadura, pero veamos dónde podemos colaborar, pero Ahora, concretamente. Roberto, déjeme preguntarle lo Sí, siguiente también, porque en los últimos años lo que hemos visto también es un incremento de la presencia de venezolanos y particularmente de delitos cometidos por venezolanos, no solamente imputados, sino que formalizados también. Eso es un hecho de la causa. Negarlo, digamos, a esta altura sería miope y muy así torpe. es. Déjeme preguntarle, sin embargo, porque también hay quienes responsabilizan en gran medida al gobierno anterior, al gobierno del presidente Piñera y especialmente el famoso Cucutazo, el discurso del presidente Piñera en Cúcuta, de haber invitado a venezolanos a venir a nuestro país y que a la vuelta de la esquina nos estemos encontrando con este problema. ¿Qué responde usted frente a Mire, eso también? sí, mire, le voy a decir lo siguiente. Primera cosa que creo que hay que verlo en términos históricos. Todas, absolutamente todas las revoluciones, como la venezolana, generan emigración en millones. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución China, la Revolución Nicaragüense y la venezolana. Todas. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está desesperada, no hay resultados económicos, miseria, hay represión, no hay democracia y no hay perspectiva. La gente se va. Se han ido hasta este momento 8 millones de venezolanos. Ya, Están girando por América Latina. distinto que se vayan a que Permítame, un presidente de permítame, otro país los invite a ir a hacer permítame. nación. Sí, Sí, mire, José Manuel, yo creo Juan que es un Manuel, Juan Manuel. insulto. Perdón, Juan Manuel, discúlpeme, Juan. Juan Manuel, es un insulto hacia 8 millones de venezolanos, porque ahí hay mucha gente muy decente, que está desesperada, que se va de su país, decirles, ustedes se han venido a los países de América Latina porque les llegó una invitación. Pero quiero decirle algo más que es muy importante, Juan Manuel. Lo siguiente, usted sabe que Perú no fue a Cúcuta. ¿Y sabe cuánto tiene? Tiene 1,7 millones de venezolanos, 3 veces más que Chile. Estados Unidos no fue a Cúcuta. Tiene más o tantos como Chile. Ecuador no fue a Cúcuta y tiene tantos o más que Chile. ¿Y sabe quién fue a Cúcuta también? Paraguay. ¿Y sabe cuántas personas tiene? 7.000. Lo que pasa con la gente que huye de estas dictaduras es que necesita países seguros, ojalá prósperos, ojalá con desarrollo, porque necesitan enviar remesas a su familia, mantenerla. Y esas son las razones por qué vinieron a Chile. Pero recordemos que el presidente Piñera, porque se puede discutir si convenía o no que fuese, esa es otra cosa, pero el presidente Piñera estableció una visa, que no había ningún otro control, y se estableció una visa de responsabilidad democrática, atada a la historia, ¿verdad?, de Chile. Pero recordemos eso, Chile no es el país más afectado. La Roberto, situación nuestra es insostenible, pero le digo, no es el más afectado. Por lo tanto, lo de Cúcuta como argumento no funciona. usted dice, podríamos discutir si convenía o no convenía que fuera. Con el paso del tiempo, ¿qué convicción se ha formado usted? ¿Era conveniente que hubiese ido, que hubiese pronunciado ese Mire, discurso? yo le voy a decir lo siguiente, y quiero decirlo con mucha claridad, y voy a decir lo que yo he dicho y lo que dije mientras el presidente Piñera estaba con vida. Y lo he dicho y es lo siguiente. Cancillería no quiso, nunca quiso, que se produjera un viaje del presidente a Cúcuta. Por varias razones que no, podríamos enumerar en otro momento. El presidente decidió y pensó que era conveniente ir para demostrar el apoyo a la causa democrática venezolana y entregar él al presidente Guaidó en Colombia, no en Venezuela, en Colombia, alimentos para una población que no tenía alimentos y medicina para una población, sobre todo de mujeres embarazadas y niños que no tenían medicina. Y eso fue el gesto que se fue. Perfecto. Y aquí si alguien ha invitado gente con claridad, y están los tweets todavía, es el actual presidente Gabriel Boric, que sí invitó a gente sin papeles a venir a Chile. Ahí sí que hay una invitación clara. Y eso lo debemos recordar cada vez que el presidente Boric hace discursos con respecto a Venezuela. ¿Usted se refiere a cuando el presidente Boric, por ejemplo, siendo diputado en Twitter, decía que a Chile le sobraban chilenos, bienvenidos inmigrantes? ¿A eso se refiere? Insultos como eso, injurias como eso contra el pueblo chileno, pero también cuando él dice bienvenidos, son iguales, bienvenidos con o sin papeles, son todos iguales. Y llamaba en un momento en que el gobierno del presidente Piñera estaba muy a la defensiva, ¿verdad?, a que vinieran a Chile más migrantes, no importa de qué país. Muy bien, pues. Entonces ahora se han dado cuenta que en el gobierno hay que actuar de otra forma porque esta situación es insostenible. Pero quiero repetir, cuando nosotros éramos gobierno, y estoy hablando cuando yo asumí como canciller, había cerca de 3 millones de venezolanos girando por América Latina. Y quiero decirle algo re interesante. Estados Unidos nos dice a nosotros, a mí personalmente, me dice, nosotros calculamos que de seguir así la dictadura de Venezuela van a llegar a 5 millones. ¿Sabe? Pasó a 4 millones, pasó a 5 millones, 6 millones, 7 millones, hoy son 8 millones de venezolanos que están girando por América Latina. Se quedaron cortos los norteamericanos en el cálculo.
Esa es la situación que estamos viviendo y por eso es que es necesario frenarlo con voluntad, con decisión, con claridad y poniendo las cartas sobre la mesa ante Venezuela. Si no, no lo respeta. Venezuela no respeta. Usted ha visto cómo han tratado a nuestro presidente. Ahí era el momento de pedirle al embajador, ¿verdad? Gasmuri, que volviera. Cuando el portavoz de Guatemala, perdón, el portavoz de Venezuela, trata al presidente de Pinochetito, cuando lo trata del bobo de la Sí, fiesta, ¿verdad? Cuando lo trata, bueno, no voy a repetir porque yo respeto al presidente, soy opositor a él, pero lo respeto. Ahí es el momento que usted dice, véngase para acá, manifestemos nuestra molestia frente a eso. Así no se trata a un presidente de Chile. Entonces hay que hacer respetar la dignidad del cargo presidencial y la dignidad de Chile y muy ser bien. claros con Venezuela. Roberto Ampuero, ex canciller, que además lanzó un libro hace poco que se ha convertido en un éxito. De hecho, lo lanzó a comienzos del mes de abril y ya va en su segunda edición. Nunca volveré a Berlín. A ver si conversamos en una próxima entrevista o en la Radio Infinita también de este libro, Roberto. ¿Ah? Muchísimas gracias. Mucho gusto. Que esté muy Muchas bien. gracias por la invitación. Muy bien, pues sí, Bueno. con esta entrevista nosotros llegamos al final de esta edición de la Entrevista Prime. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima. La Entrevista Prime.